igual que... Muy buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida desde la Academia Diplomática. Para dar inicio, cuando ya son las 11:30 de la mañana, le voy a dar la palabra a la directora de la Academia Diplomática de Chile, la embajadora María del Carmen Domínguez. Hola, buenos días a todos y todas, amigos, amigas. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Hoy damos inicio al cierre del ciclo de charlas del primer semestre de la Academia Diplomática, denominado Prioridades de la Política Exterior Chilena. Con el webinar sobre derechos humanos empezamos este proceso. No podíamos nosotros dejar de abordar en estos días uno de los temas más importantes para nuestro gobierno y para cada uno de nosotros, los derechos humanos. Para poder hablar de esto en estos minutos, nosotros contamos con la participación de dos grandes amigos y profesionales, ambos con una gran trayectoria y experiencia en materia. Me refiero al embajador Tomás Pascual, jefe de la División de Derechos Humanos de la Cancillería, y la embajadora Claudia Fuentes, representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra. Agradezco a cada uno de ustedes por su asistencia y dejo con ustedes al coordinador del panel, el embajador Juan Eduardo Iguiguren. Gracias. Muchas gracias, embajadora María del Carmen Domínguez, directora de la Academia Diplomática. Le agradezco la invitación para conducir este panel. Quiero también agradecer a través de su intermedio a todo el equipo de la Academia, saludar a los estudiantes, a los colegas diplomáticos, a los funcionarios de la Cancillería y a todos quienes están siguiendo este encuentro. Quiero saludar, por supuesto, a los dos panelistas que estarán aquí con nosotros. Este encuentro está dedicado a la prioridad que el gobierno otorga a los derechos humanos en su política exterior. Tendremos como panelistas a dos personas que podrán hablarnos con propiedad cómo la Cancillería hoy aprecia y formula el respeto y la protección de los derechos humanos como sello distintivo de la política exterior de Chile, que ha sido el término que se ha utilizado para describir la relevancia que tiene. Me refiero a la representante permanente de Chile ante la Oficina de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, embajadora Claudia Fuentes, y al director de la División de Derechos Humanos de la Cancillería, embajador Tomás Pascual, a quienes le agradezco mucho su participación. Cuando hablamos de derechos humanos desde la perspectiva de la política exterior, para mí es normal evocar el multilateralismo. El espacio multilateral es el lugar de encuentro y de búsqueda de entendimientos. Para ello es esencial relacionarse y comprender al otro, y comprender la diversidad cultural y de comprender a nuestros contrapartes y su diversidad cultural. Por eso la importancia del multilateralismo, porque ya sabemos que cuando hablamos de derechos humanos, de desarme, de desarrollo, de cambio climático u otros temas, la acción multilateral es una de las principales herramientas que tiene la comunidad internacional para atender entre todos los problemas y desafíos que se nos presentan. Y es importante tener presente que una decisión multilateral tiene la legitimidad y universalidad necesarias que nos hace sentir que todos contribuimos a ella, sin importar si somos países grandes o pequeños, débiles o poderosos.
Y el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos lo podemos ver muy atado al sistema multilateral, en particular a Naciones Unidas. Sí es cierto que debemos reconocer que en estos tiempos confusos el multilateralismo se ha visto desdibujado. El sistema multilateral no responde a veces a las necesidades más urgentes de la humanidad. Hemos visto cómo ha sido la respuesta multilateral o la no respuesta, digamos, ante la pandemia o a los flagelos de la guerra. No es un momento bueno para el multilateralismo, pero sigue presente y logrando pasos en diversos campos, y sigue siendo muy necesario en tantas áreas, incluyendo en el terreno de los derechos humanos. Haciendo un poco breve historia, podemos recordar que la creación de Naciones Unidas tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo una fuerte toma de conciencia sobre la relevancia de los derechos humanos. Y así lo testifica la propia Carta de Naciones Unidas. Y recién esta que fue creada, ya en 1946, se estableció el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, que es la antecesora al actual Consejo, así como la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Pero un hito fundamental fue la aprobación por parte de la Asamblea General de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la que se considera un texto fundacional de los derechos humanos. Se trata de una declaración, no de un tratado. Sin embargo, ha sido invocada permanentemente y su contenido ha inspirado y ha sido incorporado en los tratados internacionales de derechos humanos que se negociaron años posteriores. Chile estuvo presente en su elaboración. Uno de los miembros del comité de redacción fue el embajador chileno Hernán Santa Cruz, quien tuvo una reconocida participación en dichas negociaciones, siendo un gran impulsor de la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales junto a los derechos civiles y políticos. También debo señalar que de los 58 Estados miembros de Naciones Unidas en esos días, 48 votaron a favor de la declaración, ninguno en contra y hubo 8 abstenciones. Es decir, en un tema tan delicado y complejo hubo una intensa negociación en búsqueda del consenso, con delegaciones con referentes culturales, políticos y socioeconómicos muy diferentes entre sí. Y cuando el proceso de descolonización, que sería otro de los grandes compromisos de Naciones Unidas, estaba recién iniciando. Chile tenía una participación activa en los procesos que siguieron el ámbito multilateral, en el terreno de los derechos humanos. Con el retorno de la democracia, ese dinamismo tomó nuevamente fuerza en nuestra diplomacia multilateral. Han sido varios los expertos y diplomáticos chilenos que han participado en diversos niveles en negociaciones multilaterales, en tratados internacionales y otros documentos de derechos humanos, así como que han ocupado cargos relevantes en órganos y foros de derechos humanos. No se puede mencionar a todos, por lo que solo lo ilustraré mencionando el trabajo realizado por una persona, la abogada María Soledad Cisternas, quien contribuyó significativamente en las negociaciones de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, habiendo sido luego presidenta del comité que supervisa su aplicación. Si bien en Nueva York está la sede de Naciones Unidas con sus órganos principales, como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el ECOSOC, Ginebra es la capital multilateral por excelencia, en donde encontramos organismos internacionales relevantes, tan relevantes como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional de Migraciones, la Organización Mundial de Comercio, y ahí hay varios otros, ¿no?, que podría seguir, incluyendo también a las
altos comisionados de Naciones Unidas para los refugiados y para los derechos humanos. Ahí tenemos nosotros que destacar que Chile tiene el honor de que la expresidenta Michelle Bachelet haya sido designada como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cargo que pronto llega a su término. Y la embajadora Domínguez pudo acompañarla un buen tiempo en ese trabajo que ha tenido que desempeñar. El principal foro de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es el Consejo de Derechos Humanos, que tiene su sede en Ginebra. Como se recordará, este fue establecido en el 2006 por la Asamblea General como un órgano subsidiario suyo, a diferencia de la antigua Comisión de Derechos Humanos que reemplazó, que dependía del ECOSOC. Esa característica, el upgrade que tuvo, más la introducción del examen periódico universal, en el que se examina la situación de derechos humanos en todos los países del mundo. El hecho que funciona a lo largo del año y la importante participación de la sociedad civil son sus rasgos distintivos. Y hay otros a los que no hay tiempo para abordar en este momento. La delegación de Chile en Nueva York ante Naciones Unidas participó activamente en la negociación de esa resolución que crearía el Consejo de Derechos Humanos. Y por su parte, la delegación de Chile en Ginebra hizo aportes relevantes en la discusión del documento relativo a la construcción institucional del Consejo, el que llamado Ivy Package. El Consejo, por supuesto, tiene desafíos. A pesar del avance que significó su creación, la experiencia recogida a lo largo de estos años nos hace reconocer que debe ser mejorado en algunas partes. Tarea en la que algo hemos aportado. En lo personal, como vicepresidente del Consejo, me correspondió presidir un grupo de racionalización de iniciativas y resoluciones con resultados positivos. Pero es un tema en el que hay mucho más que hacer. Por otro lado, también está presente el tema del enfrentamiento o polarización de posiciones que se observa en el seno del Consejo, representándose dos o más visiones muchas veces antagónicas entre países occidentales y países que no son de la esfera occidental, entre países ricos y países en vías de desarrollo, entre democracias y países que no son democráticos o son países de regímenes autoritarios. Ese es todo un tema presente que está pendiente. Finalmente, quiero señalar que Chile tiene un importante desafío con su candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2023-2025, la que entendemos será competitiva. Yo creo que con esto es momento para dar la palabra a nuestra primera panelista, la embajadora Claudia Fuentes, que es nuestra representante permanente ante las organizaciones internacionales en Ginebra. Ella es periodista en la Universidad de Santiago y cuenta con un magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Kent y un doctorado en la Universidad de Delft. Su experiencia profesional se centra en la promoción y protección de los derechos humanos y la seguridad humana. Como académica ha escrito extensamente sobre política exterior, derechos humanos, responsabilidad de proteger, género y diplomacia y resolución de conflictos. Ha impartido clases en el Departamento de Estudios para la Paz de la Universidad de Chapman, California, y en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y en el Departamento de Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Fue investigadora asociada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, Chile. En el ámbito multilateral, la embajadora Fuente ha colaborado estrechamente con varias entidades de Naciones Unidas en diversos proyectos. También trabajó como supervisor electoral para la Organización de Estados Americanos. Yo quiero ahora darle la palabra a embajadora Fuentes. Hablé algo de Ginebra y todo lo que todos los trabajos que le corresponde hacer, pero aquí, claro, por supuesto, el enfoque está en derechos humanos. Le cedo la palabra. Ahora sí. Muchas gracias, embajador Eguiguren. Agradezco a la embajadora María del Carmen Domínguez. Estos webinars o seminarios han sido muy importantes para todos ustedes y me alegro mucho poder estar
junto a ustedes para mí esta tarde, calurosa tarde europea, la verdad, desde acá, desde Ginebra. Em, y también, bueno, junto a Tomás Gual, con el que hemos estado trabajando también muchos de estos temas en los últimos 2 meses. Básicamente yo dividí mi presentación en 3 temas, un poco para poder organizar mis pensamientos, básicamente, pero lo que yo quería hablar era 3 temas fundamentales. Primero, em, el, re- sobre el régimen internacional de derechos humanos y en particular algunos dilemas que enfrentamos en la actualidad en el régimen internacional de derechos humanos. El segundo, en específico, sobre el Consejo de Derechos Humanos, que, como dijo el embajador Eguiguren, fue creado en el 2006 y tal vez está en el centro de las discusiones que hay hoy en día en el sistema universal de derechos humanos. Y voy a dar algunos ejemplos de lo que pudo ver en la última también sesión del Consejo de Derechos Humanos. Y finalmente, hablar un poco también de cómo vemos esto desde Chile, la política exterior de Chile y sus desafíos en derechos humanos. Entonces, básicamente esos 3 temas, creo que es importante hablar un poco también de lo macro, del multilateralismo y del régimen internacional de derechos humanos para un poco entender las dinámicas dentro de las cuales se inserta Chile y su política exterior. Entonces, el primer punto sobre el régimen internacional de derechos humanos. Primero, como ustedes saben, a lo largo de más de 75 años de historia, lo que en un principio era un conjunto de ideales sobre la dignidad de los seres humanos, sus derechos fundamentales y las obligaciones de los estados de protegerlos, se convirtió finalmente en un conjunto de normas, de instituciones y de tratados a nivel global e internacional. Esto junto a la importante labor que cumplen y que siempre han cumplido los grupos de activismo local y activismo transnacional, finalmente se constituyeron en lo que hoy entendemos en la gran arquitectura de derechos humanos o el régimen internacional de derechos humanos que fue creado en post Segunda Guerra Mundial. Eso posteriormente fue creciendo a pasos bastante agigantados desde la década de los 70 hasta la década de los 90, en particular entre la década de los 70 y los 90, muchos países comenzaron por primera vez a articular sus políticas internacionales y su política exterior en materia de derechos humanos, se siguieron creando también así importantes instituciones internacionales. En fin, fue lo que muchos autores en la academia hablan en los 90, en particular de la época de oro de los derechos humanos. Este proceso, sin embargo, nunca fue lineal, ni tampoco necesariamente tan avanzado, especialmente en cuanto a la implementación, tampoco nunca fue uniforme ni necesariamente consistente. Incluso en estos buenos tiempos, en la época que yo estaba hablando, especialmente de los 90, las realidades del poder, las realidades geopolíticas, las realidades también económicas, siempre desafiaban a los temas de derechos humanos. Disculpen. Sin embargo, y creo que este es mi principal punto, hoy existen importantes fisuras que van mucho más allá de las tradicionales dificultades que había con la agenda de derechos humanos. Hoy en día, y me imagino que algunos de ustedes habrán leído alguna literatura en derechos humanos, muchos académicos hablan de el fin de los tiempos de los derechos humanos, algunos hablan de un mundo ya post derechos humanos, en fin. Entonces hay una serie también de críticas a la arquitectura de derechos humanos desde la academia y también, por cierto, desde la política. Hay muchas razones para esto, pero déjenme solo articular algunas y podemos discutir esto también posteriormente en las preguntas. Uno, y ciertamente tiene que ver con el aumento de las competencias geopolíticas y básicamente con la aparición con mucho más fuerza de nuevos poderes que tienen en general una visión mucho más soberanista de la política internacional y donde entra muchas veces también en contradicción con las obligaciones de derechos humanos. Entonces, una particular cambios en el sistema, en la estructura internacional de poder y también incluso también a nivel normativo. Eso como primer punto.
El segundo es también el auge y tal vez el incremento de muchos a nivel regional, doméstico en particular, de movimientos xenófonos, movimientos populistas también a domésticos que atentan contra los principios de derechos humanos, y me voy a referir un poco después a eso. Por otra parte, y eso que siempre ha estado presente, es bueno, la incapacidad que ha tenido hasta cierto punto también el sistema de derechos humanos de dar respuesta a los problemas de derechos humanos. Entonces, todos los billones de personas que siguen viviendo bajo la línea de la pobreza, los miles de personas que hoy en día, más que nunca, hay un número significativo de refugiados y desplazados internos, en fin, básicamente todas las personas que viven y que han vivido sistemáticamente violaciones a los derechos humanos, donde toda esta arquitectura es básicamente una película de ciencia ficción. Entonces, hasta qué punto también han sido efectivos los derechos humanos. A todo lo anterior se suma, y creo que eso también es bastante significativo, que hoy en día, desde también muchos de los países occidentales, algunos de los cuales tradicionalmente impulsaban los derechos humanos con más fuerza, hoy en día también aparecen siendo bastante críticos o en algún periodo también contrarios a algunos principios de derechos humanos. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, Europa y la aparición de muchos partidos de derechas más radicales que han tenido una postura en temas de derechos humanos bastante contraria a los derechos humanos, especialmente en temas, por ejemplo, que tienen que ver con migración y refugio. Sin más allá, también el caso de Estados Unidos, ciertamente se ha escrito mucho, se ha criticado mucho la política exterior de Trump en derechos humanos, que finalmente se retiró de muchos organismos multilaterales, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos, pero la política exterior de Estados Unidos en esta materia venía de mucho antes, y ustedes deben recordar lo que pasó en el gobierno de George W. Bush y cómo efectivamente se intenta justificar incluso el uso de tortura durante su administración, y también todo lo que pasó en Guantánamo. Eso ha venido básicamente minando un poco los principios de derechos humanos de manera bastante significativa. Y recientemente también, no puedo dejar de nombrarlo, a nivel doméstico en Estados Unidos también vemos cómo se anuló la Corte Suprema el famoso caso de Roe versus Wade, el cual garantizaba los derechos constitucionales al aborto. Eso sin duda también muestra cómo hay un importante retroceso, un reversal en temas de derechos humanos también de Estados Unidos. En fin, mi punto aquí es que existen de variables, factores que han generado importantes fisuras al régimen internacional de derechos humanos. Muchas de ellas también tienen un carácter y se han gatillado también a nivel doméstico, que es importante y significativo de consignar. Eso por una parte, mi primer punto sobre el contexto régimen internacional de derechos humanos. Un poco, ¿qué pasa con el Consejo de Derechos Humanos, que acaba de terminar su sesión hace unos pocos días? Y tal vez aquí voy a traer algunas impresiones más personales de haber asistido también a esa sesión. Me gustaría destacar tres temas también. Uno que me llamó mucho la atención es que primero que los que tienen una trayectoria de violación importante y funda los derechos humanos son mucho más vocales de lo que es en el Consejo de Derechos Humanos. Eh, eh, y en general se enfrentan básicamente con muchos argumentos para excluir, no es hasta cierto punto legítimo. Incluso generan aliados, generan estrategias, en fin. Me estoy refiriendo a Paína, Hungría, Nicaragua, que básicamente son muy vocales en cómo esta última sesión el sistema de derechos humanos en el contexto del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, países especialmente vocales, antes eran un poco más retraídos en cuanto a su incomodidad frente a los derechos humanos. Segundo, creo que esto tal vez es un poquito incluso más profundo, hay
dio la impresión que hay una reconceptualización de los principios de derechos humanos también al interior del Consejo de Derechos Humanos y eso se replica también en otras instituciones. Como ustedes saben, los derechos humanos se basan en una serie de principios. Entre ellos es el principio de la universalidad, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y el otro tiene que ver con la indivisibilidad, es decir, que los derechos humanos, como los entendemos, requieren derechos políticos, civiles y políticos, así como económicos y sociales y culturales, y que entre ellos su goce es mutuo. O sea, necesitamos de ambos para la realización de los otros. Entonces hay una concepción de indivisibilidad. Bueno, ambos conceptos han sido bastante criticados. En particular, yo lo diría que esto es algo que viene muy fuertemente desde China. El tema de la universalidad, por ejemplo, China, cuando uno escucha atentamente sus discursos, señalan muy claramente que la soberanía y el principio de no intervención son siempre principios más importantes en relaciones internacionales y que por lo tanto los principios de derechos humanos no tienen, al menos están al mismo nivel. Insistiendo que es el Estado soberano el que tiene que garantizar, con acento en la soberanía, los derechos fundamentales. Entonces, insistiendo en esta noción de que siempre se debe partir, cada Estado debe partir de su propia realidad. Ese es un poco el trasfondo de lo que se escucha y me llamó mucho también la atención. Entonces, básicamente hay un cuestionamiento a esta idea de que los derechos humanos son universales, insistiendo mucho en que hay que son ad hoc a cada realidad. Y lo otro de indivisibilidad también, especialmente también desde China, ellos han insistido en señalar y han sido también muy vocales en el derecho por el desarrollo, y ellos dicen que el derecho de desarrollo es un derecho primordial, incluso es un derecho que va primero y que todos los otros derechos van a caer como consecuencia del derecho al desarrollo. Eso cuestiona esta noción que señalaba anteriormente de indivisibilidad. Y ellos han insistido en esto con mucha profundidad, entre otras cosas, por el tipo de modelo de desarrollo que ellos tienen. El problema, además de esto, además de que cuestiona en parte también los derechos políticos y sociales, es que ahora la agenda por el desarrollo, que desde América Latina es súper importante y sustantiva, ahora aparece como una agenda que es particularmente desde China, cuando eso no necesariamente y definitivamente no es así. Entonces, es el segundo punto, la reconceptualización. Después hay un tema que tiene que ver con las temáticas. Tal vez fue también por los temas que se vieron en la última sesión, pero en el Consejo de Derechos Humanos, pero quería destacar que hay ciertas temáticas que son muy peleadas dentro del Consejo. Una de ellas tiene que ver con los temas de género y los derechos de la mujer. Aun cuando los temas en particular, los derechos de las mujeres han sido trabajadas desde Naciones Unidas, desde distintos foros de derechos humanos, especialmente desde los años 70, bueno, hoy en día hay mucho cuestionamiento a varios temas. Solo por poner un ejemplo, nosotros en esta sesión se trabajó una resolución que es bastante clásica sobre la mutilación genital femenina, y se terminó defendiendo mucho del lenguaje que había sido aprobado en otras resoluciones anteriores. Entonces, en vez de avanzar en términos de derecho, lo que se está haciendo con suerte es defender lo que teníamos antes. En mutilación genital femenina, por ejemplo, la idea era, originalmente se planteaba que la mutilación genital podía verse como un acto de tortura, bueno, y eso se planteó claramente que debería ser también eliminado, por ejemplo. Mi punto aquí, los temas de género son especialmente contested, son especialmente discutidos y hay mucha hay mucha polarización dentro del Consejo. Nosotros también, y si a ustedes les interesa les podemos explicar un poco más, estábamos dentro del grupo que patrocinaba el tema de SOGI, Sexual Orientation and Gender Identity,
Y ese fue uno de los temas más discutidos dentro del Consejo. Se generaron 13 enmiendas, cada una se votó y parecía un partido de fútbol y todo el mundo estaba contando para ver si iban a ser aprobadas o rechazadas las enmiendas o no. Y les puedo contar más detalles, pero mi punto es que el tema de género en particular se ha convertido en un tema en disputa al interior del Consejo y donde hay países, bueno, dentro de los países que tenían más problemas con género estaba Egipto, Pakistán, Rusia, en fin, que están teniendo una política activa para efectivamente intentar que las resoluciones en estos temas sean con un lenguaje mucho menos sólido que el que teníamos anteriormente. Eso como 3 temas del Consejo, pero podemos conversar un poco más. Finalmente, en el tema de Chile, no tengo tanto tiempo, pero 3 cosas. Una, que de hecho ya la dijo el embajador Eguiguren, pero creo que es importante volver a resaltarlo. Primero, la trayectoria internacional de Chile en temas de derechos humanos. Una trayectoria histórica, efectivamente, con el embajador Hernán Santa Cruz, uno, como se señaló, quien escribió, es uno de los que contribuyó a escribir la Declaración Universal de Derechos Humanos, y posteriormente un trabajo muy importante, especialmente en la época de transición democrática en Chile. Se hizo desde la Cancillería, se hizo un trabajo muy importante en materia de política exterior, se trabajó temas de derecho a la verdad, temas de desaparición forzada, en fin. Chile y con otros países también latinoamericanos en esa materia. Se convirtió, la verdad, en un país bastante protagonista en ámbitos de derechos humanos y es muy reconocido por su trayectoria, y eso es algo que se siente, que es algo que yo lo he visto desde que llegué a Ginebra y que muchos embajadores efectivamente me lo dicen y buscan a Chile para ser partners en distintas iniciativas precisamente por ese tema, y creo que es importante de destacar porque tenemos un gran capital en ese sentido. Lo segundo, bueno, Chile se inserta en estos dilemas de los que yo comencé hablando, de los dilemas del régimen internacional de derechos humanos. Entonces, cuando tenemos que tomar ciertas decisiones en materia de derechos humanos, la verdad, nunca son muy simples, porque no solo estamos hablando de los intereses de Chile en materia de derechos humanos, sino que hay que situarlos en un contexto internacional más amplio. Estamos también hablando de los intereses de Chile en términos económicos, estamos también hablando de los intereses de Chile en cambios geopolíticos importantes, en fin. O sea, ahí hay un desafío que yo creo que va a ser cada día mayor, de cómo nos insertamos apropiadamente y poniendo los derechos humanos en un sitial importante y a la vez siempre balanceándolos con otros intereses de la política exterior. Y así como otros países a nivel doméstico también tienen importantes demandas, bueno, Chile también. Chile también tiene importantes demandas de derechos humanos a nivel doméstico. Los temas que tienen que ver con pueblos indígenas han sido siempre constantemente también resaltados, por ejemplo, en el Universal Periodic Review chileno. Chile, efectivamente, al igual que los otros países, también tiene debilidades en derechos humanos importantes. Es eso como otro punto. Después, creo que es importante también tener una discusión sobre cómo situamos la discusión de derechos humanos también desde la región. Aquí también hay dilemas bien interesantes, porque por una parte, al hablar de derechos humanos y América Latina, vemos una región bastante vulnerable en temas de derechos humanos, hay temas críticos de derechos humanos, está ciertamente la situación de Nicaragua, donde en el Consejo anterior se creó un grupo de expertos em, para efectivamente hacer una evaluación de los temas de derechos humanos y la situación de derechos humanos en Nicaragua. También está el tema de Venezuela, también vamos a tener también una discusión al respecto en el próximo Consejo. Entonces, hay situaciones bastante graves de derechos humanos desde América Latina también y que se están viendo como parte del Consejo. Eso ciertamente ha generado también que en muchas materias la región vaya dividida precisamente por las situaciones de estos 2 países que mencioné anteriormente. Pero a la vez de que es una región especialmente vulnerable en temas de derechos humanos, también es una región muy activa. Entonces, desde la región también podemos hacer, y efectivamente lo estamos haciendo, trabajando cooperativamente en temas de derechos humanos. Un ejemplo, la resolución que nombré anteriormente, la resolución sobre SOGI, fue una
es una resolución donde el core group, es decir, los países, estados que patrocinan, fueron 7 estados latinoamericanos. Es una resolución bastante importante, una resolución también donde los temas de género están al centro, y es una resolución desde América Latina y donde la región y todos estos países trabajamos muy fuerte para renovar este mandato de SOGI. Entonces, mi punto ahí es que desde la región podemos hacer mucho, porque hay muchos intereses en materia de derechos humanos comunes, se ha trabajado históricamente en varios temas y creo que así lo podemos seguir haciendo, y espero que desde el Consejo de Derechos Humanos podamos construir mucho más en esta materia. Termino finalmente diciendo, para no ocupar más tiempo, que como se señaló, bueno, Chile está postulando al Consejo de Derechos Humanos. La votación va a ser en Nueva York en octubre, y esperamos que eso se constituya en una oportunidad para seguir avanzando en una política exterior aún más sólida, más profunda en materia de derechos humanos, y donde la dignidad de las personas también encuentra un centro importante desde la política exterior de Chile. Lo voy a dejar hasta ahí y después podemos conversar un poco más en las preguntas. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle a la embajadora Fuentes por su muy interesante y muy completa presentación que ha realizado tanto sobre el contexto general de los derechos humanos, donde se ven los elementos que afectan actualmente a los derechos humanos, ya sea por el populismo, la xenofobia, el soberanismo y otros elementos, lo que sucede en el Consejo de Derechos Humanos, que yo puedo recordar también a mí me sucedieron, tuvimos esas experiencias de esas polarizaciones y esos enfrentamientos, y ahora vemos, como dice, que hay países más vocales que son incluso quienes cometen más violaciones a los derechos humanos. El caso del SOGI fue una experiencia que también vivimos cómo se enfrentaron dos mundos en un poco. Y ahí es cierto que América Latina normalmente, salvo excepciones, estuvo por un lado junto con los países europeos occidentales, más allá de cualquier diferencia ideológica, si se puede decir. Y finalmente lo que ha mencionado con respecto a Chile, también lo de la región. Bueno, le agradezco, embajadora, y habrá una oportunidad más adelante si hay preguntas, y a propósito de eso, le debería haberlo dicho antes, pero a los participantes que quieran hacer consultas, preguntas, que lo hagan por el chat. Así que le paso ese mensaje. Y ahora quiero también, antes de darle la palabra a nuestro segundo panelista, quería decir que la diplomacia multilateral dedicada a los derechos humanos representa a Chile en el marco de los foros como el Consejo de Derechos Humanos, de los cuales estábamos hablando, también en las negociaciones multilaterales que se dan sobre tratados y acuerdos, y también en lo que dice relación con su implementación y verificación, que es un tema muy importante porque enlaza directamente al Estado con los órganos de tratado, con la oficina de la alta comisionada, con órganos específicos donde las personas pueden recurrir. Y ahí se ve mucho eso en el sistema interamericano de derechos humanos. Ya que estoy hablando del sistema interamericano, creo que también hay que recordar que en el ámbito hemisférico, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la Persona, aprobada en 1948, fue el primer documento internacional de este tipo, incluso un poquito antes que la Declaración Universal. Y también agregar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cumple una labor muy relevante, fue creada en Santiago de Chile en una consulta de ministros de Relaciones Exteriores del año 1959. Ahora quiero presentar a nuestro segundo panelista, el embajador Tomás Pascual, director de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Él es abogado en la Universidad de Chile, máster en Derecho, convención en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la London School of Economics y diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la American University, Washington College of Law. Es litigante en el programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior sobre graves casos de violaciones a los derechos humanos y fue jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública. Además, ha sido consultor en materias de movilidad humana en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y fellow de la Asociación para la Prevención de la Tortura con sede en Ginebra. Es académico de la Universidad Alberto Hurtado. Yo quiero dejarle ahora la palabra al embajador Pascual. Gracias, embajador. Saludos a todas y a todos. Espero que estén muy bien. Entiendo que nos acompañan además de distintas partes del mundo, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, a ver. ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Perdón, no entendí si me escuchaban bien. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. ¿Los derechos humanos funcionan? ¿El derecho internacional de los derechos humanos, sus instituciones, activismo, han producido un cambio positivo en el mundo? Y si esto fuera así, se pregunta Catherine C., ¿cómo y bajo qué condiciones funcionan? ¿De qué modo podemos aprender de los éxitos y fracasos del pasado para hacer que funcionen mejor en el futuro? Parte Catherine Sitting en su libro, que lo recomiendo muchísimo, del año 2018, Evidence for Hope, o Razones para la Esperanza, haciendo este análisis justamente por lo que comentaba la embajadora Fuentes, ¿no? Que desde el año 2008 a la fecha la doctrina ha empezado a decir estamos en el ocaso, ¿no? The twilight of human rights, dice Eric Scott, ¿no? O dice Samuel Monin, que es un autor muy interesante en materia de la historia del derecho internacional de los derechos humanos, se pregunta permanentemente sobre los cimientos de los derechos humanos y sobre el estado en el que nos encontramos, ¿no? Han habido autores que han criticado muchísimo, ¿no?, el movimiento de derechos humanos. Hay un autor de la Universidad de Harvard, de apellido Kennedy, que ha sido brutal, ¿no?, en dirigir sus críticas hacia el activismo. Pues bien, el derecho internacional de los derechos humanos a partir del año 48, tracémoslo así, ¿no?, es una revolución en el ámbito del derecho internacional público, ¿no? Es todo lo que Westfalia no quería, ¿no? Es cambiar el orden, subvertir el orden, ya no en una lógica entre estados, sino una lógica de los estados para con sus ciudadanas y ciudadanos, ¿no? No en la lógica de la reciprocidad tan propia del derecho internacional público, sino en una lógica, ¿no?, de la universalidad, la buena fe y la interdependencia. Todas las personas tenemos, ¿no?, derechos humanos, estemos donde estemos, independiente de que un país los reconozca o no los reconozca. Y ese punto de partida que subvierte el orden y que para algunos supone un ataque a la soberanía de los estados, Chile lo leyó muy bien desde el inicio, ¿no? Y en esta mediodía, en esta tarde, a mí me gustaría dar algunos puntos para avanzar en mi cruzada. ¿Cuál es mi cruzada, no? La política exterior de Chile en derechos humanos es más antigua de lo que imaginamos, y aquí ya lo esbozaron tanto el embajador Eguiguren como la embajadora Fuentes. Si les digo que entre quienes estudian la historia del derecho internacional de los derechos humanos, Chile ocupa un lugar central en lo que hoy conocemos por esta área del derecho, varios no lo creerían. Y esto se encuentra muy emparentado con la fuerza con que el sur global impulsó la causa de los derechos humanos en los foros multilaterales, algo que a veces tampoco sabemos y nos cuesta imaginar. Pues bien, en el escenario actual, cruzado por un dinamismo vertiginoso donde venimos apenas saliendo de una pandemia, a duras penas, ¿no?, y nos encontramos de frente con un conflicto inédito en el corazón de Europa, las esperanzas para avanzar en el resguardo de los derechos humanos aparecen como una cuestión utópica o de segundo orden para algunos. A ello se suman las denuncias cruzadas en los foros multilaterales entre Occidente y potencias de Oriente, y un declive del foro regional, me refiero al sistema interamericano,
OEA, con exclusiones y decisiones erráticas por parte de quienes están a cargo de esta construcción, ¿no? En este contexto, pareciera que las posibilidades de incidencia del sur global, y particularmente de Chile, pueden ser vistas con ingenuidad. Lo que yo quisiera transmitir hoy es que esa idea que se instala de cuando en cuando acerca de la inviabilidad de incidencia de un país pequeño como el nuestro y de América Latina como subregión, no estará así, ¿no? Y para eso utilizaré un extraordinario trabajo publicado por un colega nuestro, que creo que nos está mirando hoy día, Felipe Aravena, en el que desarrolla en extenso el rol clave que jugó Hernán Santa Cruz en la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos entre los años 46 y 48. Y además en esta misma cruzada por revitalizar la esperanza, haré uso de un extraordinario texto que ya les mencioné de Catherine Zitton, Evidence for Hope, en el cual se aprecia con meridiana claridad la contribución del sur global y Chile en especial. Esto me va a ayudar para enfocarme en los desafíos, que es lo que yo he venido a traer hoy. En ese sentido, esta breve exposición, ¿no? Que busca justamente relevar aquellos desafíos en materia de política exterior y derechos humanos para nuestro país, intentan renovar la fe, ¿no? A partir de lo que hicieron nuestros antecesores en periodos tan o más turbulentos como el actual. Partamos en orden. 1917, el jurista chileno Alejandro Álvarez, no sé si alguien lo conoce, propuso la idea de los derechos internacionales del individuo al Instituto Americano de Derecho Internacional. Aunque los historiadores siguen debatiendo quién fue el primero en plantear la idea de la protección internacional de los derechos humanos, después de explorar el tema a fondo, Zitton, porque esto lo sacó de Zitton, estuvo de acuerdo en que se trató de Álvarez, un chileno, aunque su concepto luego fue profundizado por otros. Asimismo, un experto latinoamericano en el régimen internacional de derechos humanos y contemporáneo a Álvarez, Ricardo Alfaro, de Panamá, investigó el tema y escribió lo siguiente, y cito: fue un jurista americano, el esclarecido chileno Alejandro Álvarez, quien por primera vez propuso en 1917 que se reconociera internacionalmente los derechos del individuo. El doctor Álvarez hizo esta propuesta en su proyecto de declaración de las bases fundamentales del derecho internacional en las sesiones celebradas en La Habana en 1917 por el Instituto Americano de Derecho Internacional. La iniciativa de Álvarez llamó la atención de los sabios europeos. Profesor propusiera y el instituto aprobara un proyecto de declaración de los derechos del individuo que era sin duda más amplio y preciso que lo propuesto por Álvarez. Ahora vamos a Hernán Santa Cruz. Tenemos un elemento fundamental que lo recogen las personas que se dedican a estudiar esto y trazan, ¿no?, parte del origen de la protección de los derechos humanos en el trabajo de un chileno. Santa Cruz, diplomático latinoamericano que como embajador de Chile, con poca experiencia diplomática, ante la recién creada Organización de Naciones Unidas, formó parte del comité redactor. No me voy a extender en eso porque ya lo han señalado mis predecesores. Sin embargo, me gustaría apuntar algunas cosas que no han salido y que me van a ayudar justamente para ir a la parte final de mi exposición y que quizás es la única propia, ¿no? Todo esto es una buena descripción de lo que vengo a traer. En el 45, cuando se reunieron los delegados de los 50 estados en la conferencia de San Francisco, convocada por Roosevelt, el británico Winston Churchill y el soviético Stalin, el objetivo de estas tres grandes potencias era alcanzar un acuerdo de seguridad colectiva, paz y seguridad. Ese era el objetivo de Naciones Unidas. Por eso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el único órgano que tiene decisiones de carácter vinculante en el marco de la Carta de Naciones Unidas, no otro. Sin embargo, de los estados participantes vieron que esta reunión era una oportunidad para ampliar el acuerdo internacional a ámbitos como los derechos humanos. Adivinen de dónde. Del sur global, particularmente América Latina y, por cierto, con la ayuda de la Unión Soviética y otros países del continente africano. Además, esto venía precedido por la adopción, como lo dijo el embajador Eguiguren, de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre que se había adoptado 8 meses antes en Bogotá, Colombia. Este precedente, que era muy notable, dentro de los cuales fueron puntales países como Uruguay, Chile, México y Brasil, y no los Estados Unidos,
permitieron, ¿no?, incorporar esa discusión en el ámbito de lo que después redundó en la Conferencia de San Francisco. Durante este evento, ¿no?, de la conferencia, cada vez que las delegaciones latinoamericanas, y esto da cuenta del pragmatismo, ¿no?, del sur global, Uruguay, Chile, Panamá y México argumentaron a favor de la protección internacional de los derechos, haciendo referencia al famoso discurso del For Freedom, que fue pronunciado por Franklin Delano Roosevelt, creo que el año 1941. ¿No? Freedom for One, en particular, a propósito justamente de esta idea del desarrollo y los derechos humanos. La Conferencia de San Francisco, que es la mayor convocatoria hasta esta fecha, duró más de 2 meses, miles de delegados, y de los 50 estados en San Francisco, 18 provenían de lo que ahora llamamos el norte global, mientras que el 31, o sea, el 62% provenían de lo que ahora llamamos el sur global. Pero la labor de Santa Cruz no se detuvo ahí, también participó o expresó que América Latina tenía derecho a exigir que la organización creada en San Francisco le prestara ayuda en la difícil tarea de elevar el nivel de la vida de sus habitantes, lo que redundó en la CEPAL, nuevamente un Chile. Es evidente que hoy estamos en una nueva era, y esto no es chauvinismo, y tampoco quiero resaltar algo nacionalista, ¿no? Pero lo que quiero llamar la atención es que estamos ante un sistema consolidado, atravesado por múltiples críticas, en jaque permanentemente producto de conflictos de otra naturaleza, que incorporan a los derechos humanos como una herramienta políticamente rentable para apuntar al otro como el enemigo, ¿no?, de los derechos humanos, lo que sucedió también con la guerra contra el terrorismo, post-11 de septiembre. Y en ese sentido el desafío es enorme. Y tenemos desafío en el orden regional y en el orden universal. En el sistema interamericano, este desafío pasa porque tenemos un problema de legitimidad dado por el incumplimiento de los estados en las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las medidas de reparación dictadas por la Corte Interamericana de Derechos. Ustedes vieran el grado de cumplimiento de los estados respecto de, no me voy a meter en las medidas dispuestas por la Comisión, sino las sentencias dictadas por un tribunal regional en materia de derechos humanos. El grado de cumplimiento no debes superar el 25% de más de 300 sentencias dictadas por el Tribunal Interamericano. Un ejemplo, Chile ha sido condenado en 14 oportunidades por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo en 2 casos se encuentran archivados, que quiere decir que hay incumplimiento total. Los 12 restantes siguen con medidas de reparación pendientes. Evidente que esto no recae solo en el Ejecutivo o en la buena voluntad, recae muchas veces en la imposibilidad de movilizar un sistema, ¿no?, complejo, que involucra otros poderes del Estado, principalmente el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en donde dar cumplimiento a estas medidas no siempre resulta del todo sencillo. Entonces el desafío, que tiene un impacto en el sistema regional de protección de derechos humanos, también es interno. Y cómo nosotros movilizamos a la estructura del Estado para dar cumplimiento a aquellas obligaciones que solo voluntariamente y de buena fe fuimos a decir sí, nos vamos a comprometer. El fortalecimiento de los órganos de protección es otra deuda. La CIDH y la Corte Interamericana cada cierto tiempo se ven amenazadas, ya sea por recortes presupuestarios o declaraciones temerarias por parte de los mismos estados que la crearon, como dijo el embajador Eguigure. Pareciera a veces que se trata de un enemigo, lo que subvierte la lógica que impuso el derecho internacional de los derechos humanos a partir de 1948. Es un aliado y nosotros queremos cumplir nuestras obligaciones de buena fe, que es un principio derivado de la Convención de Viena, además, sobre el derecho del trabajo. A nivel universal, los desafíos también son múltiples y quizás el mayor se relaciona con lo que venía hablando al inicio y toda esta introducción sobre la historia y el rol que jugó el sur global en cuestiones emblemáticas en el desarrollo del derecho internacional de los derechos. ¿Cómo articular una fuerza regional con un peso específico que le permita influir en los temas que le preocupan, especialmente derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y la protección de grupos históricamente discriminados, personas LGBTI+, pueblos indígenas, las crisis de movilidad humana, violencia contra la mujer, etc.? Surgen temas emergentes como empresas y derechos humanos, que ya no están emergentes, es una realidad. Gasto fiscal con perspectiva de derechos humanos, es decir,
cuánto pone realmente el Estado en dinero, ¿no?, en el cumplimiento de sus obligaciones, para medir realmente cuál es el compromiso, porque muchas veces el compromiso se termina midiendo por la priorización presupuestaria que hacen los Estados. Y el uso de la fuerza, que es un problema crónico en la región. Hoy Chile es parte de múltiples espacios en el marco del multilateralismo. Prueba de ello son los grupos de trabajo para la promoción de la moratoria en el uso de la pena de muerte, el grupo de amigos de la protección de los periodistas, el que ha referido recientemente la embajadora Fuentes a propósito del SOI, ¿no?, del experto independiente, el grupo de amigos de personas mayores, grupo de amigos de niños y los objetivos de desarrollo sostenible, etc. Como pueden apreciar, la variedad de desafíos en el foro universal e interamericano, que van desde el medio ambiente hasta la abolición de la pena de muerte, son urgentes y son múltiples. La pregunta del millón es, ¿qué hacemos para poder influir y marcar una ruta? No hay una respuesta, a mi juicio, correcta, pero sí un camino que a mi entender es dual. Más multilateralismo y un paso adelante en las agendas bilaterales para incorporar una perspectiva de derechos humanos con aquellos estados que más problemas tienen. Es allí donde se juega el impacto, es allí donde cuesta hablar con los países con una deuda pendiente y avanzar. Podemos llenarnos de declaraciones y resoluciones en las sedes multilaterales, que son relevantes, por cierto, pero no podemos quedarnos con ese cheque. Hay que acompañar y no excluir. Hay que tomar decisiones difíciles y a veces impopulares, y es que el interés por los derechos humanos es genuino. No hay que perder de vista el pragmatismo, tal como lo hicieron los países al momento de llevar en ese foro de San Francisco la discusión al ámbito de derechos humanos, pensando en que eso nos ponga en un pie más favorable. Allí es donde apuntamos y ahí es donde estamos apuntando nuestras energías, esperando en esta ocasión una exitosa candidatura al Consejo de Derechos Humanos que nos permita ser protagonistas en estos 2 años que vienen en el foro multilateral, por impulsar esta agenda feminista, esta agenda de medio ambiente, esta agenda que pretende también poner, no digo que vamos a refundar esto, ¿no?, sino que poner una lógica multilateral a la región en un pie que le permita discutir aquellos temas que le importan. Creo que esto, un poco pasado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, embajador Pascual, por sus interesantes reflexiones generales sobre los derechos humanos, sobre los desafíos que ve en la política exterior el tema de los derechos humanos. Bueno que haya traído la figura de Alejandro Álvarez, que ha sido histórico para todos nosotros en el ámbito del derecho y de la diplomacia, y también, entre otras cosas, que mencionó el rol de América Latina en lo que dice relación con la creación, el establecimiento de las Naciones Unidas. Es verdad que los países de América Latina constituían el grupo regional más importante cuando se fundó, entre los 51, 50 países que estuvieron en San Francisco. El grupo era compuesto por 20 países, que fueron los que hablaron, fueron los que anticiparon la voz de lo que podría ser el tercer mundo después. Todavía la mayor parte de los países eran colonias, no había empezado el proceso de descolonización, así que eran una minoría. Ese es un punto muy interesante tenerlo presente. Después se refiere al sistema interamericano, a todos los desafíos que existen ahí, la situación que se dan con los problemas emergentes en derechos humanos. Creo que interesante que planteara también cómo se puede abordar la vertiente a través de la vertiente bilateral, cómo llegar a otros países en nuestra preocupación por los derechos humanos. Bueno, le agradezco, embajador, y en este momento llegó el momento de ver algunas preguntas de las que se nos han hecho. No sé si las han leído. Tengo varias. Hay unas que hacen los alumnos y alumnas de la Academia Diplomática que dicen, plantean las siguientes preguntas. Uno, de lograr entrar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿cuáles son las iniciativas y propuestas que podría plantear Chile en esta instancia? Yo voy a hacer las preguntas, después le voy a dar la palabra por el tiempo para que cada uno después pueda responder
en lo que le corresponda. Dos, una de nuestras prioridades en política exterior es la defensa y promoción de los derechos humanos. Dentro de ese lineamiento, ¿están considerados los derechos de nueva generación o digitales, como la protección de datos personales, de privacidad online, entre otras cosas? De ser así, ¿qué iniciativas hay en la agenda? Y tres, Chile es un país comprometido con los derechos humanos y la promoción de la democracia. En ese contexto, ¿todos los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores tienen acceso a capacitaciones en derechos humanos? De ser así, ¿de qué forma? ¿Cómo se mide? Estas son las consultas de los y las estudiantes de la Academia Diplomática. No sé si quisieran responder a esto, pues tengo otras preguntas que han llegado y que me gustaría abordarlas después. Creo que sería bueno si le doy unos minutos a cada uno para que respondan en lo que corresponda y después seguimos con las otras. ¿Te parece partir por embajadora Fuentes con respecto al Consejo de Derechos Humanos? Ok. ¿Cuáles son las iniciativas y propuestas que podría plantear Chile en la materia? Sí, bueno, yo creo que Tomás también me puede ayudar un poco en eso, pero creo que Chile se ha comprometido a seguir trabajando una serie de temas que tradicionalmente hemos trabajado, que tienen que ver, por ejemplo, fuertemente nuevamente los temas de género y derechos de las mujeres, creo que también, y niños y niñas. Creo que también una serie de temas que tradicionalmente también hemos trabajado en otros ámbitos que tienen que ver, por ejemplo, los derechos de las personas mayores, también nombró antes el tema empresa y derechos humanos, en fin, hay una agenda bastante amplia. A mí en particular, pero esto es un deseo personal, me gustaría trabajar también en los temas donde derechos humanos converge con otros temas, porque de hecho había una pregunta que tenía que ver con la transversalización de los temas de derechos humanos en la Cancillería, pero también hay un tema de transversalización de los derechos humanos en general en las distintas agendas, incluso que hay en el mundo y en Ginebra. O sea, por ejemplo, ¿cómo incluimos temas de derechos humanos a los temas vinculados al cambio climático, por ejemplo? Es un tema muy relevante. Entonces, los migrantes, los desplazados internos, en particular, sufren y por producto de temas de clima, ciertamente es bien violados sus derechos humanos de manera flagrante. Creo que ahí la combinación climate change y migrantes, por ejemplo, deberíamos trabajarlo con más fuerza, ambos, la intersección de violaciones de los derechos humanos en contexto de conflictos armados, también es un tema que sería en algún momento interesante trabajar. La intersección también de temas, por ejemplo, de seguridad y derechos humanos. Creo que en seguridad en distintos ámbitos, incluso yo veo también, por ejemplo, temas de desarme y derechos humanos, creo que derechos humanos en particular, por ejemplo, temas que tienen que ver con género. Sería muy interesante. Creo que mi punto es que en el futuro el tema tiene que ver con cómo hacemos que los derechos humanos sean parte de las distintas agendas que afectan básicamente los derechos y la dignidad de las personas. Y es en esa intersección que a nivel internacional e incluso nacional tenemos muchas dificultades en trabajar. ¿Por qué? Porque generalmente siempre trabajamos y pensamos incluso de manera sectorial. Y creo que un desafío tanto intelectual como político sería ver cómo podemos trabajar interseccionalmente esas agendas y tal vez podemos llevar alguna de esas también en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Aunque no venía preparado, Ahora, solo creo que sugeriría, y lo podemos hacer llegar quizá a través de Memo, el pledge de Chile para su candidatura al Consejo de Derechos Humanos, donde efectivamente se establecen las prioridades en la materia, algunas de las cuales ya mencionó la embajadora Fuentes, así que me comprometo a hacer el envío de esta información que puede ser. ok, gracias. Bueno, están las preguntas relacionadas con
con lo que sucedía sobre el ministerio y la capacitación. Pero quiero incluir acá lo que ha planteado el embajador Alfredo Lavé, que ustedes dicen que es indudable que el asalto al derecho internacional de los derechos humanos se inscribe en el contexto mayor del cuestionamiento del orden mundial liberal, en el que el rule of law ocupa un lugar central. Las diferencias culturales se están erigiendo como nueva excusa para erosionar el principio de universalidad. Para estos efectos, Chile se inserta claramente en Occidente. La pregunta es, ¿estamos pensando en actuar con países like-minded para enfrentar este asalto? Voy a leer también la pregunta del embajador Patricio Utrieras, que dice, más allá del ámbito multilateral, quisiera un comentario sobre cómo integramos los derechos humanos en el ámbito de nuestra diplomacia bilateral, yendo más allá de las condenas necesarias pero no suficientes, avanzando en la cooperación constructiva. Y finalmente hay preguntas, yo había leído las preguntas de los estudiantes del primer año de la academia, alumnas y alumnos del segundo año. Algunas ya se habían mencionado, pero las voy a leer nomás. Primero, el respeto a los derechos humanos no solo requiere los esfuerzos particulares de los estados, también es fundamental la cooperación internacional en esta temática. En este sentido, la búsqueda de este objetivo que creemos debiese ser común podría ayudar a reforzar la unidad en la región. Dos, considerando que la agenda de la Cancillería y sus múltiples temas deben tener en cuenta el respeto a los derechos humanos, de qué forma se podría reforzar la inclusión de la perspectiva de derechos humanos de forma transversal a todos los temas que aborda la Cancillería. Y tres, se comentaba que han existido divisiones en el 50º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, principalmente en torno a la reconceptualización de conceptos relativos a derechos humanos y en materia de género. ¿Cuáles crees son las consecuencias de estas posturas? ¿Cómo se podría sortear estas dificultades? Yo creo que con estas preguntas el tiempo nos queda muy poco. Quiero darle la palabra final a la embajadora Claudia Fuentes primero y al embajador Tomás Pascual para que respondan y hagan sus comentarios finales en este webinar. Cedo la palabra, embajadora Fuentes. Gracias. Sí, a la muy buena pregunta del embajador Lavé. Creo que sobre si vamos a trabajar con like-minded countries, ahí creo que hay que hacer una redefinición de qué entendemos por like-minded countries. Em, Creo que hay que trabajar con los países, estados en que tengamos confluencia de intereses y principios. Y creo que, dado que hay una agenda internacional bastante diversa, eso va a variar de acuerdo a temáticas. Entonces, por ejemplo, yo estaba hablando un poco de los temas que tienen que ver sobre cambio climático y derechos humanos. Creo que porque quisiéramos trabajar una agenda, podríamos tener importantes partners dentro, por ejemplo, del Caribe, que tradicionalmente no necesariamente han sido nuestros típicos like-minded countries en temas de derechos humanos, pero sí podrían ser en trabajar, por ejemplo, hacia avanzar una agenda en temas de cambio climático, porque a ellos les interesa de sobremanera, está sobre su interés nacional en los temas de cambio climático. Entonces, podemos en algunas instancias tener ese partnership. Lo mismo en tal vez otros temas que tienen que ver con, por ejemplo, temas de desarrollo, podemos efectivamente, y derechos humanos, trabajar de manera muy cercana también a países africanos. Ahora, en otros temas que tienen que ver con género, nosotros también hemos trabajado tradicionalmente con países más aliados, ciertamente muchos latinoamericanos, como lo dije anteriormente, pero también europeos. Entonces creo que hay que tener una visión bastante, a mi juicio, bastante pragmática en cómo vamos avanzando los intereses de derechos humanos y quiénes son los mejores aliados para hacerlo. Tener algo así como una visión de principled pragmatism tal vez sería algo de lo que nos podría ayudar un poco mejor a entender cómo podemos generar los mejores aliados para las iniciativas que nosotros queramos tener como prioridad en el Consejo de Derechos Humanos y en otras instancias. Eso, después, muy breve sobre el tema de género.
Solo decir que preguntaban sobre las consecuencias. Bueno, a mi juicio las consecuencias son bastante nefastas. Nefastas en relación a que estamos retrocediendo bastante décadas en términos del lenguaje y finalmente a las normativas que dan protección tanto a las mujeres como a las diversidades sexuales en el mundo. Entonces es muy preocupante, a mi juicio. Y es algo que tenemos que poner bastante atención y desde distintos ámbitos, ciertamente el ámbito multilateral, pero también de los ámbitos domésticos. Finalmente esto tiene sus orígenes en movimientos conservadores también a nivel doméstico y ahí creo que la sociedad civil puede jugar un rol muy importante. La sociedad civil y la sociedad civil transnacional ha sido fundamental para el avance de, por ejemplo, temas que tienen que ver con los temas SOGI que me había visto antes y temas también con temas vinculados a derechos de las mujeres. Creo que también ahí hay un tema más fundamental aún también de la composición del Consejo de Derechos Humanos. Al cambiar la composición del Consejo también es fundamental a la hora de las votaciones. Rusia salió del Consejo producto de la guerra y entró, me parece que República Checa como su... Creo que si hubiera estado Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos, el resultado hubiera sido diferente en relación a temas SOGI y en relación a temas de derechos de las mujeres. Entonces, tenemos que trabajar un poquito más, bueno, en la composición del Consejo también. Yo Muchas gracias. me hago cargo de alguna pregunta. No me voy a referir a lo del like mind, pero me parece súper interesante lo que plantea la embajadora Fuentes porque se suele usar esa chapa finalmente para un objetivo que muchas veces se disfraza con el cumplimiento de obligaciones de derechos humanos, cuando el subtexto dice que hay otro elemento detrás. O sea, todas esas lógicas que invaden los foros multilaterales que están presentes, no hay que ser ingenuos, no dejamos de ser like-minded por eso, ni de trabajar con esos países por eso, pero creo que más que verlo como una amenaza, también hay que entender, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo por entender de dónde surge. Para muchos países, la conformación mundial de la que nosotros creemos y estamos convencidos desde el 46, 48, estoy hablando de una perspectiva más bien académica, ¿no? Respecto de lo que es idea del consenso superpuesto, los mínimos de decencia, como habla Rawls, de los derechos humanos. Para muchos sigue siendo una imposición de Occidente, de aquellos que ganaron la guerra. Entonces, no digo con esto que haya que darle entonces espacio a la posibilidad de relativizar los derechos humanos. Pero sí es muy relevante poder... me acerco un poco más, perdón. Sí es muy importante tenerlo en cuenta y ver de qué manera entonces podemos hacer esas aproximaciones, no no solamente desde el reproche, eh, y creo que hay un elemento del multiculturalismo que se ha descrito muy bien, un autor que se llama Anne Ayn, sobre esto, de entender en los mínimos universales donde efectivamente no hay límites. Creo que la Declaración Universal es un mínimo universal, y es el punto de partida. Y luego en otros temas sí hay que darle quizás una vuelta. O sea, no es un tema fácil, probablemente para otro seminario quizás podríamos discutirlo más en eso. Encantado. Sobre... había otra pregunta. Los derechos digitales, eso era una de las primeras preguntas que no la tomé. Hay toda una corriente de los neuroderechos, derechos digitales, más bien lo que se ha discutido dice relación con cómo estas nuevas formas de comunicación pueden generar una afectación en derechos preexistentes, ¿no? Y un poco por ahí va el punto. Y eso tiene que ver con regulación, y eso al mismo tiempo tiene que ver con estudios, ¿no? Recientemente escuchaba a alguien que decía que se vende un cintillo, ¿no? Acá,
para videojuegos, y después la empresa que lo vende se queda con los datos de las transmisiones neuronales de esa persona que compra ese skin, una cosa que uno dice cómo es posible, ¿no? Y hay unos vacíos legales normativos en orden interno, y el derecho internacional a veces avanza un poquito más lento. Y aquí voy a tomar una cita de nuestra subsecretaria de Relaciones Exteriores en un paper en donde habla que el futuro del derecho internacional de los derechos humanos es interno. Tiene un desarrollo más largo, pero a lo que va es que muchas veces, ¿no? El principio de subsidiariedad se hace carne y son los estados siempre los primeros llamados a resguardarlo. Entonces, trabajar en esa lógica creo que vale la pena, y ahí viene la última cuña que quiero meter, que tiene que ver con los trabajos en materias bilaterales. Nosotros tenemos una serie de memorándum de entendimiento, trabajos bilaterales con países. No todos los países tienen un buen récord de derechos humanos. El presidente Boric ha partido señalando que somos nosotros los mismos, Chile, los que tenemos algunos problemas en derechos humanos. Pararse desde esa posición, con quizás un gesto de cierta humildad, nos permite también entrar en un diálogo más genuino con aquellos países que tienen problemas en derechos humanos, y poder trabajar con ellos en cuestiones de interés común, pero al mismo tiempo mostrar, ¿no?, que es posible trabajar en tal o cual agenda con igualdad, con el principio de igualdad y no discriminación de frente, y incorporando una perspectiva de derechos humanos transversal en el trabajo que se haga con esos países. No es fácil, probablemente me acusen de ingenuo, Chile no le va a cambiar la cultura, ni mucho menos a un país que tiene determinadas formas de hacer las cosas, pero creo que vale la pena no renunciar a eso, tal como no renunciaron aquellas personas que cité al inicio y trabajaron en pos de, ¿no?, incorporar aquellos elementos que les interesaban en las agendas mundiales que estaban súper convulsas después de la Segunda Guerra y en medio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso. ¿Hay algo más? Bueno, yo creo que con eso yo le quiero agradecer a los dos panelistas, a la embajadora Fuente, al embajador Pascual, por sus comentarios. Habían otras preguntas, pero yo creo que de alguna manera se han respondido, y creo que el tiempo que tenemos muy corto, o sea, ya se está terminando nuestro periodo. Lo que sí quería decir es que es efectivamente que es importante el trabajo que se puede hacer a nivel de transversal, a nivel en el Consejo de Derechos Humanos, ir más allá de miembros de una misma región, y eso se ha dado. Nosotros, yo me acuerdo, y seguramente la embajadora Fuente lo tiene, hay países de distintas regiones que trabajan en pos de un mismo objetivo, cuando todo depende un poco de la agenda de qué se trate. La Agenda 2030 y la perspectiva de los derechos humanos, por ejemplo. Hay varios países europeos, Chile está ahí presente, hay africanos, hay de Asia, o sea, es un tema que es bueno incentivar y trabajar. Y eso sería bueno también que para Chile sigamos en esa línea. Por supuesto que hay áreas donde fácilmente hay países, especialmente cuando se dan situaciones de violaciones a los derechos humanos y se ven casos de países, es donde se produce a veces un distanciamiento entre grupos que pueden ser países occidentales y otros y no occidentales. Lo que sí se da en el Consejo es que hay muchos temas que pasan a veces, son medios invisibles. A mí me tocó ver lo que se trabaja mucho, tanto las delegaciones, la sociedad civil, que es bien activa, temas que son importantes y en la prensa no aparecen, se discuten poco a los países, y las propias, a muchas ONG les interesa más ver qué está sucediendo con los casos de país. Yo creo que bueno, es bien interesante lo que se puede hacer en el Consejo de Derechos Humanos. Yo quiero también con esto darles las gracias nuevamente por las exposiciones que han presentado. Creo que ha sido
de gran interés para todos nosotros. Quiero agradecer la presencia de todas las personas que están siguiendo este curso, este seminario, este panel, y quiero también señalar que estas presentaciones van a constituir insumos para la revista de diplomacia que el embajador Eduardo Gálvez, como editor de contenidos, coordina. Así que eso se lo agradecemos, y cualquier persona que quiera ver este webinar nuevamente tiene que hacerlo a través del canal de YouTube de la Academia Diplomática. Con eso ponemos término a este panel, y muchas gracias a todos por su participación.